Hola, soy Martín. Número 10. La gente del mar. Es difícil encontrar una civilización antigua más misteriosa que la gente del mar de la Edad del Bronce. Aparecieron en uno de los momentos más caóticos de la historia. Los faraones egipcios escribieron sobre sus invasiones. Cuando la gente del mar apareció en el Mediterráneo desde lugares desconocidos, las sociedades cayeron como fichas de dominó. Idiomas enteros fueron borrados. Las culturas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Luego, cuando la destrucción y la anarquía terminaron, la gente del mar se fue. Nadie sabe de dónde vinieron y nadie sabe a dónde fueron. Los textos que tenemos del antiguo Egipto se remontan al siglo XIII a.C. Hay múltiples menciones de un grupo de asaltantes navales que comenzaron a atacar ciudades y civilizaciones a lo largo de las costas del Mediterráneo. Su invasión fue masiva, con asaltos en múltiples regiones. Aterrorizaron a los hititas, a la gente del Levante y a los egipcios. Los investigadores creen que fue la violencia generalizada de la gente del mar lo que condujo al colapso de la Edad del Bronce. Uno de los encuentros más famosos fue entre la gente del mar y el rey Ramsés II, también llamado Ramsés el Grande. Gobernó Egipto desde 1279 hasta 1213 a.C. Los historiadores saben que Ramsés luchó contra la gente del mar porque su victoria contra la misteriosa civilización está inscrita en piedra en las antiguas ruinas egipcias. Si hay que creer en la escritura, él y su hijo, el heredero al trono Meremtah, lucharon contra la gente del mar, pero aparte de describir la batalla, no hay mucha información sobre quiénes eran. Los relatos egipcios afirman que vinieron del norte por el mar. También mencionan territorios llamados Luka, Ekwesh, Sherden y Taresh. De hecho, no hay menciones históricas de estos lugares en ningún otro lugar. Hay muchas teorías sobre quiénes eran los habitantes del mar, pero ninguna ha sido probada. Algunos dicen que procedían del mar Egeo y que formaban parte de una ciudad-estado griega desconocida. Otros piensan que pueden haber sido una rama de los filisteos, los etruscos o los minoicos, pero pueden haber sido un pueblo completamente desconocido. La gente del mar desapareció tan misteriosamente como se materializó. Después de que fueran derrotados a manos de Ramsés III en 1178 a.C., todos los relatos sobre ellos cesaron. Algunos creen que fueron absorbidos por las sociedades existentes, pero como todos los aspectos de la gente del mar, esto es solo una teoría. Y ahora el número 9, pero primero, hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video. Suscríbete para unirte a la familia de ¿Lo puedes creer? Número 9. Los jázaros. Al igual que la gente del mar, se sabe muy poco sobre el origen de los jázaros. Eran un pueblo mayoritariamente nómada que comenzó a establecer su propio imperio en la Rusia europea en el siglo VI. Los jázaros surgieron de la nada y pronto controlaron la mayor parte de la tierra entre Rusia y Kazajstán, la mayor parte de Ucrania hasta Crimea. Su reino fue inmenso y duró muchas décadas. Fueron una parte integral de la historia porque fue su reino el que actuó como una zona de amortiguamiento entre el imperio bizantino, predominantemente cristiano, y los califatos islámicos. Se cree que alrededor del año 740, el rey de los jázaros, junto con la clase dominante, se convirtió al judaísmo. Fuera de Israel, los jázaros pueden haber sido el reino de judíos más grande del mundo. Los investigadores saben que los jázaros se convirtieron porque hay fuentes del mundo árabe, de los bizantinos y de rabinos judíos que vivieron hace 1300 años. Hubo cartas intercambiadas entre el rey José de los jázaros y el rabino Hasdai ibn Shaprut del siglo X. El rabino fue una de las figuras centrales responsables de convertir a España en un refugio seguro judío muy brevemente en el 900. Sus registros muestran que escuchó rumores sobre la existencia de un estado judío en los márgenes de Europa. Luego se puso en contacto con los jázaros y comenzó una correspondencia con su gobernante. El rey José le explicó al rabino que él y su pueblo abandonaron sus creencias paganas para aceptar el judaísmo. De hecho, toda la población no estaba exactamente a bordo. Fueron principalmente el rey y sus nobles quienes fueron persuadidos por eruditos judíos que viajaron a su dominio como misioneros. Luego fueron destruidos. A finales del siglo X, los gobernantes del Imperio Bizantino se aliaron con los rusos europeos. Usaron sus fuerzas combinadas para aniquilar el reino de los jázaros. La capital de Atil fue quemada hasta los cimientos. Sus tierras fueron devastadas. Nadie está realmente seguro de lo que les sucedió después. Los jázaros no fueron completamente destruidos, pero se vieron obligados a dispersarse. Muchos de sus descendientes tal vez huyeron a España. Se cree que su linaje todavía existe en algún lugar del mundo.
Número 8. La civilización Moche. Alrededor del año 100, la civilización Moche se convirtió en la fuerza cultural dominante en el norte de Perú. Su influencia fue incorruptible hasta alrededor del año 700. Fue entonces cuando su cultura colapsó abruptamente sin razón aparente. Los Moche eran un imperio completo o solo una poderosa ciudad-estado. Los estudiosos no están seguros de cuál. Tenían distintos administrativos en cada una de sus poderosas ciudades y una cultura compartida. Eran excelentes para trabajar el metal, dar forma a la cerámica y cultivar. Su sociedad realmente prosperó, pero estaban tan dispersos que es difícil decir si eran una sola entidad. Como mínimo pudo haber existido el norte de Mochica con sus propias leyes y su propia capital. Luego pudo haber estado el sur de Moche con su propio sistema de gobierno también. Vivían en lugares que ahora son ruinas, como el sitio patrimonial Huacas del Sol. Los Moche amaban el arte, pero su arte ha sido fuente de mucha controversia en los tiempos modernos. Tenían una extraña obsesión con la muerte y los fluidos corporales humanos. Muchos de los ejemplos más habituales de trabajo de cerámica representan cosas como orina, mocos y sangre. Muchas de sus obras de arte también muestran escenas vívidas de enredos románticos entre miembros del mismo sexo. Los Moche también estaban obsesionados con la esclavitud, el sacrificio ritual y la guerra. Muchas de sus obras de arte muestran cómo la violencia y la brutalidad jugaron un papel muy importante en su civilización. Tal vez fue el belicismo lo que los llevó a su fin. Los investigadores han descubierto que a partir del año 700 hubo un gran cambio en la obra de arte Moche. Comenzaron a centrarse principalmente en la guerra. También comenzaron a construir muchas más fortalezas militares. Claramente había algún tipo de tensión, tal vez con una parte externa. La guerra fue posiblemente un factor. También pudo haber habido un intenso evento de El Niño que causó un desastre climático seguido por el invierno volcánico del 536. No está claro exactamente qué sucedió, pero probablemente involucró hambre, pestilencia, guerra y muerte. Número 7. La extinción vikinga. La era vikinga comenzó en el 700 después de Cristo y finalizó en el 1100. ¿Pero qué pasó con los vikingos cuando llegó a su fin su gloriosa era de saqueos? Para entender el final es importante entender sus comienzos. Los vikingos eran originarios de Escandinavia. Eran personas extremadamente diversas que procedían de Dinamarca, Noruega y Suecia. Algo sucedió en el siglo VIII que hizo que la gente del norte explotara hacia afuera. Comenzaron a explorar, comerciar y colonizar nuevas tierras. También se dedicaron a asaltar las tierras relativamente pacíficas de la costa de Europa, principalmente Irlanda, Inglaterra, Francia, Escocia y Rusia. Encontraron una manera fácil de recolectar tesoros atacando monasterios indefensos en toda Europa. Los vikingos apenas eran cristianos y no les importaba el sacrilegio. Navegaban arriba y abajo de la costa en busca de objetivos fáciles de atacar. Pero no todos los vikingos usaban barcos. Muchos vikingos viajaron a pie por Rusia para saquear hasta Constantinopla. Los vikingos incluso aparecieron en Irak. Hicieron lo que tal vez fue el primer asentamiento europeo en América del Norte cuando aterrizaron en Canadá hace 1000 años. La primera incursión oficial fue en territorio anglosajón en el año 787. Saquearon al azar hasta la creación del Gran Ejército Pagano en el 865. La formación de su gran ejército vikingo permitió a los vikingos desafiar a los reyes anglosajones de Inglaterra e incluso asediar París. Los vikingos fueron ciertamente notables por el hecho de que nunca fueron en realidad derrotados. Nunca fueron destruidos como otras civilizaciones. La era vikinga solo llegó a su fin porque su poder era tan inmenso que se habían asentado en casi todas las partes de Europa. Los vikingos nunca murieron, hicieron lo inimaginable y se integraron a la comunidad europea más amplia. Europa es como es hoy debido a los vikingos. Su sangre se puede encontrar en casi todos los rincones del mundo. Número 6. El verdadero Rey León. El imperio de Malí fue fundado por un hombre llamado Sundiata Keita. Su gente lo llamaba el Rey León. Comenzó como el líder de una pequeña tribu oscura dentro del imperio de Ghana, pero cuando Ghana comenzó su declive en el siglo XIII, el Rey León se alzó para tomar el poder. Reunió una fuerza lo suficientemente grande como para someter al imperio de Ghana y comenzar el suyo propio. La mayor parte de lo que la historia recuerda sobre el Rey León proviene de historias transmitidas de generación en generación. Muchos de sus cuentos también están registrados en el texto llamado Epopeya de Sundiata. Según su leyenda, el Rey León era hijo del rey Magan Con Fata, que gobernaba una pequeña parte de Guinea.
Supuestamente hubo una profecía que predijo que los descendientes de Magan gobernarían un gran reino, pero la única forma en que la profecía podría cumplirse era si Magan accedía a casarse con la mujer más horrible de su pueblo. Estaba terriblemente desfigurada y tenía una joroba en la espalda. Sus ojos eran demasiado terribles para mirarlos. Pensando en el futuro de su pueblo, Magan accedió a casarse con la mujer más fea de la creación. Luego, avanzando rápidamente hasta que su hijo se convirtió en hombre, Sundiata Keita fundó el Imperio de Malí. El imperio creció y prosperó bajo el gobierno del Rey León. El área tenía una cantidad significativa de oro, lo que trajo hordas de riqueza de civilizaciones externas. La gran cantidad de comerciantes musulmanes que ingresaron a la capital ayudó a difundir el Islam en África. Cuando el rey murió en 1255, el imperio no murió con él. El imperio de Malí continuó hasta el siglo XVII. En 1670, el imperio Bamana conquistó Malí. Todo el reino se arruinó y se desintegró casi de la noche a la mañana. Después de casi 500 años, la gente volvió a convertirse en tribus gobernadas por jefes provinciales independientes. ¿Qué opinas de la historia del Rey León? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y mientras estás en eso, presiona el botón de suscripción. Número 5. Los antiguos toltecas. Alrededor del año 900, la civilización tolteca emergió como la fuerza dominante en el centro de México. Gobernaron desde su capital, Tula, durante unos 150 años antes de que la ciudad fuera destruida y los toltecas desaparecieran en la oscuridad. Fueron escultores legendarios y grandes guerreros. Al igual que los cristianos en Europa, los toltecas estaban empeñados en difundir su religión en todos sus territorios conocidos. No tenían el cristianismo, sino el culto a Quetzalcóatl. Esta era una religión dedicada al dios más grande de su panteón, la serpiente emplumada. El ejército tolteca era una fuerza de guerreros religiosos que tenían una obsesión por los animales. Organizaron sus filas con base en temibles bestias. Por ejemplo, sus legendarios guerreros jaguar. Blandían hojas curvas, pequeños escudos y lanzaban dardos que podían atravesar el corazón de un hombre. Al igual que los aztecas que vivieron después de ellos, la civilización tolteca era grande en el sacrificio humano. Hombre o niño, no les importaba quién muriera mientras apaciguara a sus dioses. Los arqueólogos han encontrado los restos de las mismas vasijas que se utilizaron en los sacrificios humanos. Los toltecas usaban cuencos gigantes para sacrificar a los inocentes en su ciudad principal. En su plaza central, los arqueólogos descubrieron un antiguo estante de cráneos en el que se colocaban las cabezas cortadas de las víctimas del sacrificio en celebración. Todo iba bien hasta 1150. Fue entonces cuando Tula fue saqueada e incendiada. El gran misterio es que los arqueólogos no saben por qué. Saben que la ciudad fue incendiada porque encontraron ruinas de palacios con piedra carbonizada, mostrando claramente que los edificios fueron incendiados. Sin embargo, nadie sabe quién incendió la ciudad. Los toltecas eran salvajemente agresivos y practicaban la violencia bárbara. Lo más probable es que la destrucción de su ciudad fuera por una de las tribus vecinas o de un estado en ascenso que ya había tenido suficiente. Algunos piensan que pueden haber sido las tribus chichimecas, quienes finalmente derrotaron a los toltecas, pero nadie lo sabe. Número 4. Los yermos Anasazi. 1000 años antes de que Cristóbal Colón llegara a América del Norte, la civilización Anasazi gobernó el suroeste de Estados Unidos. No son tan famosos como los mayas. Las ruinas que dejaron atrás no son tan imponentes ni impresionantes, pero los investigadores dicen que eran tan avanzados y sofisticados como los mayas. Luego, sin previo aviso, de la nada, los Anasazi abandonaron el suroeste de Estados Unidos. Se habían ido para siempre. Los últimos vestigios de su poder permanecen cociéndose bajo el ardiente sol del desierto, pero la gente no se ha encontrado por ninguna parte. Algunas de las ruinas son enormes. Los Anasazi construyeron enormes cámaras ceremoniales con techos que pesaban hasta 90 toneladas. Estaban en los cañones y los valles. Esculpieron enormes escaleras en los lados de los acantilados de piedra a mano, usando solo martillos y herramientas de piedra. Se han encontrado pruebas de que los Anasazi comerciaban con otras civilizaciones muy al sur. Aquí se han encontrado restos de aves exóticas de las selvas mexicanas, lo que sugiere que las aves fueron traídas en caravanas por mercaderes Anasazi o comerciantes del Imperio Maya. Los Anasazi estuvieron aquí desde una época en la que ningún científico puede ponerse de acuerdo.
Dicho esto, lo más probable es que llegaran alrededor del año 300. 1000 años después, en 1275, todos los proyectos de construcción se detuvieron. En los siguientes 25 años, hasta el último miembro de la sociedad había huido. No parecen haber sido atacados. Estaban en medio de la construcción de carreteras y monumentos. Los arqueólogos ni siquiera creen que tuvieran enemigos. Lo único que tiene sentido es la sequía. Los científicos sugieren que justo cuando los Anasazi alcanzaron su punto máximo, fueron devastados por una sequía sin precedentes. La desnutrición paralizó los pueblos y estalló la guerra civil. Los asentamientos se derrumbaron cuando los manantiales se secaron. Sin cultivos y sin agua potable, los Anasazi huyeron en todas direcciones, desesperados por sobrevivir. Número 3. El fracaso etrusco. Antes de los romanos hubo una civilización llamada los etruscos. Florecieron en Italia a partir del siglo 8 a.C., pero para cuando llegó el siglo 3 a.C. habían sido completamente asimilados por la civilización romana, mucho más poderosa. Los científicos creen que podría deberse a que los etruscos eran unos pusilánimes. Querían divertirse, crear arte y emborracharse. Los romanos querían conquistar. El problema de entender una civilización de hace 2800 años es que necesitas pruebas de cómo eran, preferiblemente en forma escrita. Los etruscos no dejaron extensos textos escritos de su historia. Todo lo que los historiadores saben sobre ellos es lo que escribieron los romanos, quienes obviamente no eran una fuente confiable. También está lo que queda de su cultura para entenderlos, pero no es mucho. Los romanos se apoderaron por completo de Italia. Cualquier ciudad o monumento etrusco fue reutilizado o destruido por los romanos. Todavía hay algunos murales y obras de arte que no han sido olvidados. Los investigadores han podido determinar, basándose estrictamente en las pinturas de las tumbas, que las ciudades etruscas a menudo estaban en guerra entre sí. En lugar de formar un frente unido, los etruscos, resistentes a la fiesta, eran egoístas. Cada ciudad solo miraba por sus mejores intereses independientemente de sus vecinos. Cuando los sicilianos comenzaron a atacar las ciudades etruscas más al sur, es seguro que esas ciudades no fueran asistidas por las del norte. Luego, los celtas, que emigraron en el siglo V a.C., comenzaron a atacar a los etruscos desde el norte. De repente tenían a los sicilianos, los romanos y los celtas en todas las fronteras. El estilo de vida egoísta de los etruscos condujo a su caída. Aún así, hay muchas cosas que los expertos no saben. Por ejemplo, se necesitaron muchos siglos para que los etruscos fueran derrotados. No está claro por qué, pero la mejor suposición es que no deben haber sido tan débiles como escribieron los romanos en sus libros de historia. En el siglo VI a.C., el rey etrusco Giusi Lars Porsena incluso atacó Roma en un esfuerzo por librar a Italia de los romanos en rápido ascenso. Durante más de 200 años se libró una guerra en todas partes de Italia por el dominio de la tierra. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes si las ciudades etruscas hubieran hecho una tregua entre ellas, pero eso no fue lo que sucedió. Al final, se cree que los etruscos se unieron voluntariamente a Roma contra los galos en el 225 a.C. Los etruscos, después de eso, fueron absorbidos gradualmente por el nuevo mundo romano. Número 2. La Atlántida china. China tiene su propia ciudad legendaria de la Atlántida, solo que se llama Sanxingdui y nadie sabe de dónde vino. La ciudad fue fundada en la cuenca de Sichuan. Un par de granjeros se encontraron con un alijo de artefactos de jade que no se habían visto en más de 3000 años. En un solo fin de semana, el sitio fue invadido por arqueólogos de varios equipos. Durante los siguientes 30 años, los arqueólogos revelaron pozos de sacrificio que contenían las reliquias perdidas de una civilización desconocida. Vivieron hace 5000 años en la Edad del Bronce, pero no hay registro histórico de ellos en ninguna parte excepto en los huesos de su ciudad olvidada. Los arqueólogos han descubierto colmillos de elefante y enormes cabezas humanas de bronce ceremoniales. Hay máscaras cubiertas de oro e incluso restos de víctimas de sacrificio. Toda la evidencia apunta a una civilización enormemente avanzada. Tenían una religión compleja, pero los científicos no saben nada al respecto. Los expertos creen que la ciudad pudo haber sido parte del mítico reino de Shu, pero nadie ha podido probarlo. La ciudad de Sanxingdui, a pesar de ser el sitio arqueológico más importante de China, aún no ha sido incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Número 1. Civilización micénica. La civilización micénica fue una de las más grandes de la Edad del Bronce. Surgieron alrededor del 1700 a.C. y alcanzaron su punto máximo en 200 años.
Luego prosperaron durante otros 2 siglos. El declive comenzó en el siglo XIII a.C. y se completó en el 1100 a.C. Los micénicos no fueron la única civilización en Grecia, pero gobernaron las tierras al otro lado del mar Egeo. Su gobierno permaneció dentro de su ciudad capital de Micenas en la isla de Creta. Fueron influenciados por una civilización mucho más antigua que también usó Creta como su base de operaciones. La civilización anterior fue la minoica, que duró desde el año 2000 hasta el 1450 a.C. Es probable que los minoicos fueran asimilados a los micénicos, pero se desconoce cómo sucedió todo. Las prácticas religiosas eran muy parecidas, construyeron una arquitectura similar y su obra de arte era casi idéntica, pero los micénicos eran mucho más militaristas. Sus ejércitos dominaron la Grecia continental por pura fuerza. También establecieron líneas comerciales con Egipto y el Levante. Fueron los micénicos quienes escribieron historias sobre todos tus héroes favoritos de la Edad del Bronce, como Aquiles y Odiseo. Los micénicos fueron los que fueron a la guerra contra Troya y destruyeron la ciudad. El declive y la destrucción final de la civilización micénica coincidieron con la aparición de la gente del mar. Comenzaron a perder poder alrededor del 1230 a.C. y desaparecieron en un siglo. Los científicos saben, basándose en pruebas físicas, que muchas de sus ciudades fueron arrasadas en un breve lapso de 50 años. Parece que hubo algún tipo de caos dramático que hizo que los micénicos fueran derribados ciudad por ciudad. Muchos historiadores creen que la gente del mar fue directamente responsable. La gente del mar eran bandidos navales notorios. Dado que las ciudades micénicas estaban todas en islas o pegadas a la costa, habría sido fácil para las insondables hordas de la gente del mar destruirlas casualmente una ciudad tras otra. Gracias por ver el video. ¿Qué civilización perdida encuentras más fascinante? Déjame saber en los comentarios. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho y vuelve pronto para ver más videos increíbles del canal.